El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. Así que está llegando a su primer año de esta polémica gestión que ha significado el despido de miles de trabajadores estatales y la reducción presupuestaria en educación pública, atención en casos de violencia de género, retiro de la cobertura del 100% de los medicamentos para los jubilados, entre otras cosas. Mientras tanto, la economía argentina ha sufrido una fuerte recesión, así como la caída de la producción y ventas en diversos sectores. En ese escenario, los ingresos de los trabajadores se encuentran por debajo de los valores de noviembre de 2023, con una caída de 6,8% en términos reales en el sector público, con una tasa de desocupación que creció a 7,7% en el primer trimestre de 2024, marcando un incremento de casi 2% respecto al mismo periodo de 2023. En estas circunstancias, la pobreza aumentó a 52,9% en el primer semestre de 2024, más de la mitad de la población, alcanzando a casi 25 millones de personas, incrementándose este número en 4 millones desde 2023. Junto a eso, los jubilados experimentaron una pérdida del poder adquisitivo en 6,6% y el consumo privado sufrió una caída de 8,2% interanual en el primer semestre de 2024. Pero hay un aspecto que sí ha aumentado, y es la imagen negativa de Javier Milei, quien ha alcanzado 54% en su primer año. Bien, vamos a hablar de esto y otras cosas más. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y qué bueno respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Aquí tenemos en pantalla, tenemos además el código QR y el planteamiento es el siguiente. Javier Milei cumple un año como presidente de Argentina, con recesión, caída en ingresos de trabajadores, más pobreza, menor poder adquisitivo, caída del consumo privado, devaluación y crecimiento de su imagen negativa. Entonces, ¿hacia cuál modelo de gobierno apunta Milei? Hemos colocado 5 opciones. 1, fascista sionista. 2, democrático neoliberal. 3, socialdemócrata. 4, dictadura del capitalismo criollo. Y 5, subordinación al imperialismo. Si todavía no has participado, aún puedes hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y por supuesto, para avanzar en esto, hemos invitado a un colega que siempre está presto a acompañarnos y además que ha sido muy útil sus análisis. Se trata de Felipe Yapur, que es editor de la sección de política del diario Página 12, muy prestigioso, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Felipe, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, hicimos una introducción, ¿no? Hay otros datos más que no caben en la presentación y nos gustaría que tú, bueno, nos dijeras cómo vas a celebrar el cumpleaños del primer año de gobierno de Milei. Bueno, los cumpleaños en general se festejan, pero este no tiene nada de cumpleaños. Solo se cumplen 365 días de destrucción sistemática del Estado con ataques a los sectores trabajadores, los jubilados, a la clase media baja, pero sobre todo a todos los sectores más desfavorecidos de la sociedad han sido atacados desde el primer día, desde el 10 de diciembre del año pasado, hasta el día de hoy por parte del gobierno de Javier Milei. Así que si hay para festejar, bueno, seguramente él podrá festejar desde los trabajadores, de los asalariados y sobre todo de aquellos sectores más empobrecidos, no hay nada para festejar. En este contexto, digamos, que incluso vos marcabas hacia qué tipo de gobierno está encaminándose Javier Milei, sin duda que es una destrucción del Estado, una destrucción del aparato productivo de la República Argentina, que eso va a generar todavía mucho más pobreza. ¿Para qué? Para alinearlo cada vez más con Estados Unidos y además con su satélite que es el Estado de Israel. Ahora, eso es lo que está encaminándose Javier Milei y con esto arrastrando a buena parte de la sociedad. Que, sin embargo, todavía hay un sector de la población que de manera casi incomprensible todavía lo sigue apoyando. Mira, Felipe, vamos a ver, porque el presidente argentino, Javier Milei, como hemos dicho, cumple un año de gestión administrativa.
que se ha traducido en el declive económico de su país en poco tiempo. El aclamado modelo de la motosierra, ahí lo vemos con su armamento, que implicó el recorte presupuestario de instituciones sociales, centros de salud y universidades públicas, ocasionó movilizaciones masivas de los representantes de estos entes quienes exigen salarios dignos. Eso motivó que las autoridades policiales ejercieran su fuerza para reprimir las manifestaciones. De hecho, se aplicaron detenciones arbitrarias y persecuciones tanto físicas como digitales, curiosamente, ahora tenemos que hablar de eso, para quienes se manifiestan críticos al discurso oficial. Uno de los efectos más dolorosos de los ajustes de Milei fue el incremento de la pobreza, registrado en 52,9% en el primer semestre de 2024, una amplia ventaja de cara a 2023. A esto se le suma una tasa de desempleo o desocupación de 7,7% que implicó una disminución del poder de compra en la población. Y todo esto en un intento ultraderechista que está convirtiendo a Argentina en un país subordinado al imperialismo. Este análisis concuerda con tu percepción, Felipe. Se ve la pobreza en Argentina, se ve una subordinación al imperialismo, se ve un desempleo, se ve una angustia por parte de la población en este aspecto. Sin duda que es así, digamos, y esto ha comenzado prácticamente desde el primer día. Recordad que 2 o 3 días después de haber asumido hizo una devaluación del 118%, con lo cual eso licuó los salarios prácticamente de todos los trabajadores registrados, y obviamente eso perjudica a aquel que está por debajo de los trabajos registrados. Y eso se ha ido produciendo porque además hay una devaluación continua, permanente, mínima, de todos los días que va acercando lo que ellos quieren es ese entre el valor del dólar oficial y el dólar privado. Todo eso, y además sacando de la circulación de billete de la calle y obviamente secando la plaza, hace que no haya... baje la inflación. Eso es lo más paradigmático, porque baja la inflación, pero no baja la inflación porque haya un proceso virtuoso, sino porque la gente no tiene que gastar. Entonces los precios relativamente bajan o quedan en el mismo valor. Entonces eso le permite a Milei ofrecer a la sociedad una especie de sensación de que la inflación se ha detenido, que no hay ese crecimiento en los precios. Sin embargo, cuando uno recorre la calle, cuando uno tiene que hacer los gastos semanales o mensuales, se da cuenta de que eso es absolutamente mentira. Y obviamente que los que más sufren son los que él terminó convirtiéndole en la casta que venía supuestamente a combatir, que son los trabajadores, que son los jubilados, que son los estudiantes, que son los pobres, porque ha cerrado, digamos, la distribución de los alimentos, prácticamente ha quedado la distribución de alimentos a una mínima expresión e incluso ha habido denuncias y hay comprobantes, digamos, del hecho de que han ocultado alimentos para los sectores más desposeídos. Sin embargo, a pesar de la justicia, a pesar de los fallos judiciales, sí continúa el gobierno sin cumplir estas demandas y la pobreza sigue creciendo. Esto puede ser una olla de presión. Esto puede ser sin duda una olla de presión y que en algún momento puede llegar a estallar. El tema es que no se sabe cuándo, pero sobre todo lo más preocupante es cómo, porque una olla de presión cuando estalla, sobre todo desde lo social, es difícil de controlar, ¿no? Sí, sobre todo si la olla de presión no tiene una válvula de escape, como suelen tener las ollas de presión. Pero fíjate, entonces lo que acabo de entender es que matemática simple o economía básica es que si aumenta la pobreza y disminuyen los sueldos, obviamente hay poca demanda de los productos, ¿verdad? Entonces eso hace que los precios bajen y entonces por lo tanto se expresa en un descenso de la inflación. Es lo que entendí que tú dijiste. Pero hay otro detalle que en las últimas horas se ha presentado y esto es preocupante, si no lo otro también es preocupante, pero esto es grave. Las políticas extremistas de Javier Milei se traducen en una amenaza a la supervivencia de las culturas y tradiciones de los pueblos originarios. El gobierno de Milei aprobó este martes operativos de desalojo en las comunidades indígenas. El decreto impulsado por Milei elimina la protección legal de los pueblos originarios en medio de las exigencias del pueblo indígena por sus derechos ancestrales sobre las tierras que han habitado durante generaciones y que han sido vendidas ilegalmente.
Esta nueva medida ultraderechista podría ser otro gran propulsor de los índices de pobreza y desigualdad social. Eso ocurre porque, según la versión gubernamental, durante los últimos 18 años, el amparo a las comunidades originarias obstaculizan el libre comercio y el derecho a la disposición de esos bienes que poseían y que poseen ancestralmente los indígenas. Esto llama mucho la atención. Hay países, y feo que yo lo diga porque yo soy venezolano, pero en Venezuela se protegen los territorios indígenas. Ha habido, por supuesto, choques y hasta muertes, pero ha sido una lucha del Estado por proteger los bienes ancestrales. ¿Cómo ves tú esto, Felipe? Bueno, esto es un proceso que también viene desarrollándose, ¿no? En el sentido de que la protección a los territorios de las comunidades indígenas se venía desarrollando desde el último gobierno de Cristina Kirchner. Incluso superó las adversidades que significó en su momento el gobierno de Mauricio Macri. Se mejoró en las circunstancias durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, ahora lo que busca Milei es la destrucción total de esto. ¿Para qué? Para utilizar las tierras estas para ser vendidas, para ser entregadas a los capitales extranjeros, porque en realidad todas estas tierras están siendo, y sobre todo las del sur, las de la Patagonia, están siendo compradas o son buscadas por capitales extranjeros. Todo esto forma parte de ese plan de destrucción del Estado por parte de Milei. No en vano él se jacta de ser el topo que entró al Estado como para destruirlo, porque eso es lo que busca. El Estado era el que controlaba, el Estado era el que ponía límites, el Estado era el que impedía que avancen contra los territorios de las comunidades indígenas, era el que protegía a los jubilados, el que protegía a los estudiantes, y ese Estado, ante esa destrucción, es lo que va generando esta sociedad cada vez más individualista, que es la que pretende Milei, para poder estar adaptada a lo que es, por lo menos para él, uno de los ejes fundamentales de la vida, que es ser similar a Estados Unidos, y en ese sentido es hacia donde avanza. Creo de todas maneras que estas cosas, todos estos males, que van a ser difíciles de reparar, creo que de alguna manera lo que van a terminar en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento van a terminar con el gobierno de Milei, porque esta destrucción no debería ser tomada de manera pasiva por parte de la sociedad, por parte del pueblo. Creo que, como te decía, esto va llenándose la olla de presión. Veremos cuándo sale. Creo que el problema en todo caso, o lo conveniente sería en todo caso, que el peronismo se termine de reordenar, que el peronismo se termine de definir como para poder volver a ser una alternativa en la transformación y a la recuperación de aquellos derechos, de aquellas conquistas históricas que tiene la Argentina, para volver a tener una vida mucho más normal, ¿no? Bien, Felipe Yapur, gracias por tu interpretación periodística como buen miembro del equipo político, pues, de Página 12, calculando cómo puede salir Argentina, el pueblo argentino, de esta situación. Gracias por tu participación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, es un placer conversar con ustedes. Hasta luego. Igualmente, sí, señor. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, mientras los dejamos les vamos a dar con una pieza de @nunca vas a verlo, así se llama, @nunca vas a verlo, en la red social X. Véanlo, quédense con nosotros y cuando regresemos vamos a ver hacia dónde va Argentina con Javier Milei en este mundo desde el sur. Te dejamos el primer año de Milei en datos. Redujo la inflación del 12% del último mes de Massa al 3 o 4% mensual. La nafta subió más del 350%. Los salarios del sector público perdieron 16%. El salario mínimo cayó más del 28% y los salarios del sector privado perdieron casi el 4%. Se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo, cerraron más de 16.000 pymes. El desempleo aumentó a 7.6% y pasó a ser la primera preocupación de los argentinos. La economía del país cayó 3.3% a septiembre, la industria cayó 6%, la construcción cayó 24% y además se destruyó el comercio. En el país de las vacas, 8 de cada 10 argentinos redujo la cantidad o dejó de comer asado. El consumo de carne llegó a ser el más bajo en 110 años.
y se registró además una caída histórica en el consumo de leche. La clase media tuvo que vender ahorros en dólares para pagar los servicios. Luz, gas y agua aumentaron cerca de 400%. Los jubilados fueron la variable de ajuste y además le recortaron los medicamentos gratis. Para el primer semestre, la pobreza subió 11 puntos, logrando el récord de 5 millones de nuevos pobres. Datos, no relato. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, a través de Telesur. Antes de ir a la pausa, vimos un video muy interesante con unos datos muy significativos para hablar de eso y otras cosas más, y además hacia dónde apunta. Entonces, el próximo año, si es que alcanza a completarlo Javier Milei, vamos a hablar ahora con Óscar Laborde, de Buenos Aires, Argentina, director del Instituto de Estudios de América Latina, político, diplomático, ex embajador de Argentina en Venezuela, contador público, sé que tiene muchas cosas que contar. Óscar, ¿cómo estás? Bueno, nos hemos visto con mucha frecuencia últimamente, Óscar, y eso es bueno, pero no sé si escuchaste, creo que sí, porque te vi que lo estabas escuchando con atención, los datos que daba el último trabajo que mostramos. Me llamó la atención cuando dice que hasta el asado disminuyó en el consumo de los argentinos. Me pregunté, ¿y el vino mendocino y el mate y los cigarrillos también descendió? ¿Qué sabes tú de eso? Y además de eso, ¿hacia dónde apunta el pueblo argentino? Ya va, no estamos escuchando. Ya va, Óscar, ya va, que no te estamos escuchando. Vamos a corregir el audio. Ajá, repite, a ver, Óscar, adelante. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto, gracias. Ajá. Perfecto. No, decía que se ven condiciones de vida de manera alarmantes. Lo más grave de todos los datos, creo que no apareció en este informe, es que hay un 20% de indigencia. Dentro del 54% de la pobreza hay un 20% de indigencia. Eso significa que hay un 20% de la población que ni siquiera tiene lo básico para alimentarse. Y efectivamente ha cambiado toda la rutina de los argentinos. La clase media, que se daba un gusto, lo bajó. Los sectores, digamos, proletarios, más pobres, efectivamente están restringiendo al máximo. Y muchos que ahorraban en dólares están gastando los dólares. Por eso hay también fluidez de dólares, porque se lo está sacando del colchón, como decimos nosotros, para poder vivir, para poder pagar las deudas. Esa es la realidad, ¿no? Y efectivamente, como decía Felipe Yapur, eso va gestando un malestar, un enojo, una bronca, que ya lo hemos visto en Argentina, porque esto no tiene otro destino que salir mal. Esto ya lo vimos en la dictadura, ya lo vimos con el menemismo, lo vimos en la época de Macri. Y la suerte de Milei va a ser la misma que estos tres gobiernos que menciono. Finalmente el pueblo se va a cansar, se va a organizar y va a estallar. Y luego vendrá un gobierno popular. En ese momento estamos, efectivamente todavía como un shock, ¿no? Lo hemos conversado contigo, también tiene que ver que el gobierno de Alberto Fernández no fue un buen gobierno. Entonces aparecen estas ideas de ultraderecha muy alimentadas por los medios, bueno, y así estamos, ¿no? Es una obligación del pueblo argentino resolver este tema, como ha resuelto en otros casos y en otros acontecimientos históricos. Pero esa es la realidad con la tristeza que se vive en este momento en Argentina. Así es, Óscar. Bueno, pero vamos a ver otros datos también para que pongamos las cosas en blanco y negro. En cifras, los daños que ha ocasionado el primer año de Milei. Bueno, hay algunos detalles que queremos precisar. Fíjense ustedes, vamos a ver algunos gráficos también que muestra esa realidad. Al equipo de producción le pido que nos los muestre, pero lo vamos a hacer con esta historia. Cifras evidencian la verdadera cara de las políticas ultraderechistas. Iniciamos por la inflación de los servicios básicos. Las tarifas del servicio de agua registró un incremento del 305%, la luz 189%, gas 564% y transporte con un 601%. En términos económicos, el Producto Interno Bruto registró una caída del 3,3%,
mientras que la indigencia subió un 18%, la pobreza un 52,9% y la desocupación un 1,4 puntos porcentuales. Por su parte, los alimentos también registraron un importante aumento. La carne marcó una inflación del 160%, la leche alcanzó el 236,5%, la hierba marcó un 139,8% y el pan con 173,7%. Ante estos impresionantes aumentos en el costo de vida, el salario mínimo bajó un 5,7%, al mismo tiempo que la educación subió un 151%, la salud prepaga un 170% y los remedios un 200%. Bueno, definitivamente la olla de presión que hablaba Felipe Yapur y los elementos que tú apuntas también, Oscar, son bueno, muy claros a la vista, ¿no? Ahora, tú eres experto político, entonces dime, como hay optimismo en que el pueblo argentino, nosotros también lo tenemos, va a salir de esto, ¿verdad? ¿Cómo están saliendo? ¿Qué organizaciones se están moviendo? ¿Qué partidos? ¿Qué movimientos? ¿Qué grupos? ¿Hacia dónde apunta la organización de los argentinos para salir de esta crisis? Bueno, este año ha habido una cantidad de protestas, incluidos 2 paros de las centrales de trabajadores. El 5 de diciembre hubo un paro de los estatales y los docentes, se movilizó a Plaza de Mayo y hay una cantidad grande de protestas en los barrios, en los lugares de trabajo. Que claro, con la complicidad de los medios, que no son medios de comunicación, son grandes grupos económicos que además tienen medios de comunicación, ahí se está organizando. Pero yo insisto con esto porque ya lo vimos en la dictadura. La dictadura que se llevó, que desapareció 30.000 de nuestros compañeros, finalmente lo derrotamos. Y así fue con Macri y con otros gobiernos de derecha. Entonces la organización hoy se está dando con una reagrupación del peronismo, un reagrupamiento, digamos, que viene trabajándose, luego de que ha habido muchas diferencias durante este año. Estamos llegando al momento, siempre las derrotas producen diferencias, enfrentamientos, entonces se está en ese proceso. Claro, el pueblo tiene que todavía vivir la experiencia de Milei. Cuando el pueblo vota masivamente, como lo hizo con Milei, no es de un día para el otro porque le aumentan la luz y tal vez no pueda comer asado, que automáticamente piense que ese gobierno no va. Eso tiene que transitar, lamentablemente, y digamos, y con padecimiento por el pueblo, tiene que transitar un momento. No es que uno decide votar, mayoritariamente se decide votar, y al otro dice, bueno, me arrepentí, ahora que se vaya. Eso es una ilusión de que nunca ha sucedido eso. Sí, lo que es una acumulación y una organización que no debemos, ¿no? El movimiento popular en Argentina y el peronismo se debe una autocrítica por un gobierno que no fue bueno y una organización pensando más en el enemigo que en el compañero a cual criticar, ¿no? Pero hay una organización que se está gestando en los barrios muy interesante. Esto ha impedido que el daño no sea aún mayor. Uno puede decir, bueno, pero finalmente hay un daño gigantesco. ¿Cómo podría ser mayor? Bueno, se podría haber privatizado aerolíneas, se podría haber privatizado YPF, se podría haber cerrado el Banco Central, que era una amenaza, digamos, que había hecho Milei. Bueno, entonces, de esa manera, la resistencia tiene que ver con, bueno, defender los derechos. Hay un retroceso, está claro, porque este es un gobierno de ultraderecha, una novedad incluso para América Latina, solamente luego con Bolsonaro no fue tan brutal, y una dependencia de Estados Unidos e Israel brutal, ¿no? En las preguntas que ustedes hacían, yo diría que entre la primera respuesta propuesta y la quinta respuesta propuesta, ahí estamos, ¿no? Este es un gobierno fascista, neofascista, de ultraderecha que tiene una vinculación incondicional con los Estados Unidos y con Israel, cosa que nos está alejando de esto. Eso es lo que vemos y eso es lo que estamos enfrentando. Sí, bueno, entonces de acuerdo a manera de síntesis, digamos, figurativa, entonces el pueblo argentino tendrá que vivir su despecho con un tango mientras se recupera de esta crisis. Pero Argentina registra la mayor tasa de desempleo durante el gobierno de Milei. ¿Se esperan mejoras para el siguiente año? No sabemos. La realidad económica que presenta el país complica para las empresas la contratación de personal. Pues según indica un estudio realizado por una empresa que se llama Manpower Group,
Los empleadores mostraron una expectativa neta de vacantes de 1%, mostrando un declive de 5 puntos porcentuales en la comparación trimestral. Los resultados de los estudios muestran que mientras el 29% de empleadores desean aumentar su personal, el 28% planea reducir entonces lo mismo. Al mismo tiempo que 39% no hará cambios, lo dejará todo como está. Solo un 4% está indeciso ante la inestabilidad de la economía argentina. O sea que hay bajas expectativas en torno al incremento del empleo y por lo tanto eso significa un impacto en el resto de las actividades económicas. Oscar, me queda poco tiempo. A manera de conclusión, ¿qué le dices tú a tus compatriotas y al mundo desde el sur? La ultraderecha, cuando viene al gobierno, es para hacer esto que hace. Es un modelo. No es que son perversos en sí mismos. Nosotros vemos el empobrecimiento que hubo. Como espejo, otro día podemos mirar el enriquecimiento que hubo, el balance que presentan en la bolsa de comercio las grandes empresas. Entonces, es un modelo donde quiere que la miseria se imponga, que los pobres sean más pobres, que los que reclamen, que los que protesten sean reprimidos, y así entonces poder los ricos ser más ricos. Eso es el cuidado que hay que tener cuando se vota a la ultraderecha, porque uno está disconforme con la realidad. Y lo otro es que sí, que el pueblo argentino una vez más estará a la altura de su historia, que con padecimientos, con sufrimiento, bueno, nosotros debemos organizarnos para decirle fin a este proyecto, a esta prueba de que es un gobierno de ultraderecha en América Latina. No se han podido instalar los gobiernos de ultraderecha, digámoslo. Pareciera que hay un avance de la ultraderecha, yo digo, excepto en Argentina, en Paraguay y en Ecuador. En Perú no lo cuento porque en Perú ganó la izquierda y luego fue suplantada por un golpe legislativo. Entonces no hay una visión de que en América Latina avance la derecha. Pienso en México, pienso en Colombia, pienso en Venezuela, Brasil, Chile, en fin, Uruguay recientemente. Entonces me parece que es un momento de disputa. A nosotros nos toca ahora. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, Oscar Laorde, amigo de la casa y por supuesto, analista político, éxito con todo esto. Voy a hacer una conclusión, te invito a ti y a la audiencia que busquen en Telegram los resultados de la encuesta porque no nos da tiempo de analizarla, ahí está todo, pero vamos a hacer una humilde conclusión. Bueno, en realidad esta parte la solemos hacer nosotros como una conclusión sobre la situación que estamos planteando, pero está claro que quienes deben hacer la conclusión, como lo decía Oscar sobre este tema, son las argentinas y los argentinos, quienes están viviendo, sobreviviendo o sufriendo con Javier Milei y quienes lo controlan adentro y afuera de Argentina. Así pues que el pueblo argentino tiene una poderosa historia de luchas, batallas y victorias de todo tipo. Por eso sospechamos que será fiel a esa experiencia para encontrar un buen camino, para que siga siendo referencia para el mundo desde el sur.